Muy bien, bienvenidos a todos los que se están uniendo a nuestra proyección. Mi nombre es Adriana Quintero, vamos a platicar hoy acerca de compuestos que están dentro de los alimentos y que nos sirven para dar funcionalidad a otros alimentos. Les voy a compartir primero este código QR, ahí hemos puesto la bibliografía y algunos materiales que creo que les pueden ser de interés. Tuvimos una sesión anterior a esta conferencia y estuvimos platicando acerca de desde cuándo el hombre se dio cuenta que dentro de los alimentos hay sustancias que pueden ser útiles. Y vimos que, bueno, si nos vamos a las pinturas prehistóricas, pues evidentemente el hombre con su inteligencia y también con su curiosidad, pues descubrió que había cosas que podía machacar, que podía extraer y que podía sacar pigmentos, ¿no? Entonces, yo les di aquí a dos de sus compañeros, a Fernanda y a Ramón, les di unos frutos, en ese caso, y aquí le di un tubérculo, una tubérculo raíz, no estoy muy segura, raíz. Y yo les voy a pedir si se imaginaran que estamos ahí hace miles de años y llegan y se encuentran eso, y ustedes son ese ser humano que está ahí, ¿qué habrían hecho? A ver, Ramón, cuéntanos, ¿qué habrías hecho con ese fruto? Partirlo, ¿no? ¿Por qué? Por curiosidad. ¿Y si lo partimos? No es chico zapote, no es chico zapote, no es chico zapote, ¿eh? Les voy a decir, se llama jagua, ¿sí? Es un fruto, aquí hay un cuchillito, pero córtalo encima de esto, ¿eh? Sí. Ese fruto se llama jagua y crece en la América tropical. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que puede extraer? Y acá, Fernanda, tú me dijiste que eso es cúrcuma, ¿no? Si tú te hubieras encontrado esa cúrcuma, ¿qué le harías? Hace miles de años. Quebrarla. Ajá. ¿La puedes quebrar con tus manos? Ajá. Ok. ¿Qué color tiene? ¿Qué habrías pensado entonces? ¿Que podemos usarla para qué? Pues como colorante en primera instancia. Muchos años después nos vamos a dar cuenta que no nada más sirve como colorante, que tiene muchos otros beneficios. Y allá, Ramón, como tipo guanábana, la vamos a dejar un rato y vamos a ver parte de las otras y las vamos a dejar un rato a ver qué pasa. Esta fruta la han usado todas las poblaciones del Amazonas para pintarse la cara, ¿sí? Se llama jagua y el año pasado la FDA lo reconoció como uno de los colorantes naturales aprobados, ¿sí? Qué padre, ¿no? O sea, a partir de los frutos encontramos sustancias que son útiles. Y les voy a invitar a ver un video. Hoy hablaremos de compuestos presentes en los alimentos, pero no como habitualmente hacemos los nutriólogos, pensando en equivalentes, macro y micronutrimentos, sino buscando aquello que, además de su aporte bioquímico, puede tener un beneficio tecnológico. ¿Te has preguntado qué sustancias están presentes en los alimentos? ¿Dónde se localizan y qué función cumplen? Para localizar estos compuestos funcionales, hagamos un viaje al interior de esta fruta exótica y analicemos su estructura y composición. La pitaya, y frutas en general, están organizadas por capas: cáscara, pulpa y semillas. Cada una contiene compuestos específicos con funciones biológicas y tecnológicas distintas. Si observamos la cáscara, encontramos una red estructural de celulosa, hemicelulosa y pectina, que aporta firmeza y protección. La pectina, un polisacárido complejo presente en la pared celular, mantiene la integridad del tejido vegetal y es clave en la textura y capacidad de gelificación. En las células de la cáscara y la pulpa se localizan compuestos fenólicos como flavonoides y betacianinas. Estas son responsables del color rosado intenso y junto con los flavonoides participan en la actividad antioxidante de la fruta. Al abrir la fruta aparece la pulpa, rica en agua, azúcares y fibra soluble. Sus células tienen grandes vacuolas que almacenan agua, azúcares y ácidos orgánicos, mientras que en su pared celular persisten fibras de pectina, que contribuyen a la viscosidad natural del tejido. Las semillas, por su parte, contienen lípidos, como los ácidos grasos oleico y linoleico,
Son una reserva energética y una fuente nutricional relevante para la germinación. Así, lo que parece una simple fruta posee una arquitectura compleja y almacena compuestos funcionales. Algunos, como las pectinas, los ácidos o pigmentos naturales, han sido estudiados, extraídos, purificados y aprovechados como aditivos alimentarios para impartir color, textura y estabilidad. Así, capa por capa, una simple fruta nos recuerda que un alimento es mucho más que nutrimentos. Es química aplicada, es funcionalidad, es ciencia dentro de la naturaleza. Los alimentos, ¿sí? Ahí fue donde el hombre encontró todas estas sustancias que son de interés. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, pues ha ido perfeccionándose, ¿no? Aquí vamos a platicar 4 ejemplos. El primero es el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio o cal se utiliza para el nixtamal. Todos conocemos el nixtamal. ¿Hace cuánto se hace nixtamal? Más de 3,000 años. Hace más de 3,000 años, a partir de piedras calizas, de las cuales se obtiene la cal viva, a la cual después se le pone agua para que sea cal apagada y obtenemos el hidróxido de calcio. Ese hidróxido de calcio se pone a cocer el maíz con agua y con ese hidróxido de calcio y tenemos cambios en la consistencia, en el sabor y también en la disponibilidad de los nutrimentos, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo se utiliza esta sustancia con ese beneficio? Desde hace más de 3,000 años. Otro caso que es curioso, el polvo para hornear. Los egipcios ya dijimos que utilizaban la levadura para obtener pan, ¿no? Para que la masa subiera. Pero pues eso implica varias cuestiones que no son a veces tan fáciles, ¿no? Entonces, había ya culturas que utilizaban el bicarbonato de sodio, pero el bicarbonato no siempre nos da el resultado que estamos buscando. Lo combinaron con CO2, con agua y además con cremor tártaro o con ácido tartárico, que ¿de dónde creen que obtuvieron? De estos cristales que se quedan sedimentados en las barricas de vino. Combinaron los dos y salen burbujitas. ¿Y esas burbujitas para qué nos sirven? Para que la masa suba. Y entonces podemos hacer panes mucho más fácil que si estamos esperando a la levadura. ¿Y en qué año fue eso? 1890 fue la primera marca comercial en donde sacaron ya un polvo para hornear. ¿Sí? Nos vamos más cerquita, 1908. Este señor fue un científico japonés al que le llamó mucho la atención que cuando hacían el caldo de algas tenía un sabor que él nunca había percibido. De hecho, propuso que era un sabor diferente a los 4 que ya conocíamos. Y entonces, como era químico, pues se puso a investigar y dijo, ¿qué es lo que le está dando ese sabor tan diferente que yo nunca había probado en mi vida? Bueno, encuentra dentro de este caldo, que era un caldo tradicional que se hace con unas algas, que hay una sustancia que es el glutamato de sodio, que es ese potenciador de sabor. El señor nada tonto hace la patente de ese mecanismo de obtención y hace una gran empresa. Entonces, aquí, bueno, encontramos también el glutamato en champiñones, en jitomates, en quesos madurados, en los pescados, en algunas hojas verdes, pero él estudia este caldo y dice, lo que está dándole ese sabor tan peculiar es el glutamato. Otro ejemplo más, y este es un ejemplo de lo que no se debe de hacer en el laboratorio. Tenemos a un científico que es un científico estadounidense, estamos ya en 1965, él está experimentando con proteínas y de repente se chupa el dedo. Eso obviamente no se debería de hacer, pero gracias a esa mala práctica dice, ¿pero por qué sabe tan dulce? Entonces se olvida de lo que está haciendo con las proteínas y dice, vamos a identificar esta sustancia que es tan poderosamente dulce. Y encuentra el aspartame. Lo identifica, lo lleva ante la FDA, se hace todo el mecanismo de aprobación y en 1981 la FDA dice, ok, lo podemos utilizar como un edulcorante.
La primera marca empieza en 1983 y es uno de los edulcorantes que no nada más usamos en preparar el té y el café, sino que se vaya a la industria de bebidas. Y entonces crece el mercado en el cual se aplica. Es sin duda el aspartame, una de las sustancias más estudiadas en la historia, más criticada y más estudiada. En 2009, la EFSA, que es la entidad europea de seguridad, dice el aditivo es seguro. En 2023, el YECFA, que vamos a platicar del YECFA un poquito más adelante, confirma la ingesta que podemos tener como seres humanos durante toda nuestra vida y además dice, sí, sí es un aditivo seguro. 2023. En estos ejemplos estamos hablando ya de sustancias puras, no del alimento, como jugamos al principio. ¿Y por qué yo voy a utilizar una sustancia pura? ¿Por qué, Fernanda? En lugar de que utilicemos esa cúrcuma, utilizamos este polvito. Esta ya es cúrcuma purificada. Si quieren, se la dejo por si la quieren oler y ver de cerca. ¿Por qué son versiones purificadas? Bueno, ¿por qué creen ustedes? A ver, Ramón. Porque al final la materia prima, pues bueno, tiene muchos compuestos que tienen tal vez unas propiedades diferentes y a nosotros solo nos interesa una molécula en específico. Exacto. Entonces tenemos la molécula que para nosotros es de nuestro interés para poder ocuparla, ya sea, bueno, para el fin que queramos. Para el fin que queramos. Claro, porque podemos utilizarla dentro del alimento, sí, pero no estamos utilizando nada más eso que nos es de interés, sino el resto del alimento y eso tiene varias implicaciones. Les voy a compartir aquí un ejemplo que es el caso del achiote. Todos sabemos que es el achiote. ¿Qué se prepara con el achiote? Cochinita pibil. Claro, claro, claro. Bueno, el achiote crece en una planta, que ahí tenemos en la izquierda su fotografía, es la planta de achiote. Esta, cuando está en la floración, genera estas cápsulas que tenemos ahí, que adentro tienen las semillas. Lo que tiene el color son las semillas. Las semillas son las que están en la tercera imagen y estas semillas pueden tener entre 1.5 y 5% de colorante. El colorante, o lo que nos es de interés, se llama vixina. Ese es el color anaranjado. En una manera artesanal, las semillas se aplastan, se mezclan con otros ingredientes y se hace el adobo, que es el que conocemos y aplicamos en la cocina. Este adobo utiliza entre el 10 y el 18 y el 20% de las semillas y si vemos la concentración, si usáramos semillas que tienen la mayor cantidad de colorante, tendríamos en el adobo aproximadamente un 1% de vixina. Todavía está muy bajito, ¿no? Pero ¿por qué tenemos tanta variación? O sea, un 1.5 a 5% es un montón de variación. ¿Por qué? Porque son cosas naturales. Las cosas en la naturaleza no están para satisfacernos a nosotros, están porque son parte de una planta o de un animal. Entonces varían pues por muchos factores. En el caso del achiote, primero es donde lo cultivas. Ahí están las zonas en las cuales se cultiva achiote. México es una zona productora de achiote y ahí depende, pues obviamente, la humedad, la temperatura. Por supuesto que depende también el rendimiento de qué tipo de semilla utilices. Aquí tenemos muchos tipos de semillas o variedades y cada una tiene un porcentaje de rendimiento. ¿Qué sigue después que impacta? Pues cómo la cultivas. ¿Hubo agua? ¿No hubo agua? ¿Utilizaste un fertilizante o no? ¿Qué otros cultivos estaban en la zona? ¿Le pueden haber robado sol? Todo eso impacta, ¿no? Y además, como la semilla, el colorante de esa semilla es sensible a la luz, si yo la dejo al sol, pues pierde el color. Entonces, quienes la buscan como un colorante, la almacenan en contenedores que son oscuros, con bolsas oscuras, y utilizan, aquí no tengo el señalador, pero utilizan bodegas que están también oscuras. Entonces, ahí pues ya estamos favoreciendo que esa sustancia que nos interesa se preserve. Las compañías que se encargan o que tienen como objetivo hacer esta extracción de los colorantes,
pues lo que hacen es optimizar todo esto, o sea, acercarse a los productores, elegir las regiones, darles buena semilla, enseñarles las mejores técnicas para que esos productos tengan la mayor concentración posible del colorante. Y ahí, entonces, teniendo una buena semilla, se estandariza un proceso de extracción, de purificación, y estandarizan la cantidad que tenemos en el colorante como aditivo. Si vemos, dependiendo de la manera en la cual se extraiga ese colorante, porque se puede extraer solamente con agua o se puede extraer con un solvente, podemos tener el 25% de colorante o el 85% de colorante puro, entre el 1% que teníamos en la pasta. Y ya es una sustancia o ya es un componente que está estandarizado. O sea, siempre va a tener, si el productor me dice tiene 25%, siempre va a tener el 25%. Entonces, comparemos cuánto tendríamos que utilizar para estandarizar el color de un queso, que es uno de los productos en donde normalmente se utiliza achiote. Si usáramos el adobo, tendríamos que ponerle gramos de adobo por cada 100 gramos de queso. Eso, como nos decía Ramón, obviamente nos va a impactar en el sabor, nos va a impactar en que haya interacciones con el queso, nos va a salir más caro y vamos a estar desperdiciando mucho. Si utilizamos el aditivo ya en su forma purificada, bueno, tiene que estar purificada para que le digamos aditivo, vamos a utilizar partes por millón. Partes por millón son miligramos por cada kilogramo de queso. Entonces, en muchos de los casos, no en todos, en muchos de los casos, obtener el aditivo desde la fuente natural es poco sustentable, es demasiado caro y desperdiciaríamos demasiada materia prima. Entonces, en este camino que el hombre ha tenido para ir obteniendo beneficio a partir de las partes de las plantas y de los animales, pues dice, bueno, ya tengo identificada la sustancia, ya sé qué es lo que hace, pero me sale muy caro o desperdicio mucho si lo obtengo desde la fuente natural. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya tenemos la molécula, ya sabemos cómo es. Sí, ¿no? Entonces hay dos caminos que básicamente se utilizan para obtener los aditivos a nivel industrial. Uno es la síntesis. Aquí lo que tenemos que remarcar es que lo que vamos a obtener es una molécula totalmente idéntica a la que teníamos en el fruto. Totalmente idéntica, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Bueno, si hacemos una síntesis química, aquí tenemos un ejemplo para obtener un caroteno. Un caroteno es una estructura que tiene 40 carbonos. Una reacción de síntesis es casi como una suma. Pon una cadena de 20, las condiciones adecuadas, otra cadena de 20, la hacemos que reaccione y ¿qué obtenemos? Pues 40, ¿no? Entonces tenemos ya un beta-caroteno en la forma todo beta-caroteno que tiene el 96% de pureza. ¿Cuánto nos costó? No sé, pero muchísimo menos que andar buscando los carotenos en las zanahorias o en cualquier fruto que tenga carotenos. ¿Cuánto podemos tener de carotenos en una zanahoria o en una papaya? ¿Un 2? ¿Un 1? Menos de un 1. O sea, tendríamos que gastar toneladas de zanahorias para obtenerlo así. Entonces, lo sintetizamos. Otro camino es todavía más accesible en términos de economía y es hacerlo por biotecnología. El ácido cítrico actualmente se obtiene en la mayoría de los casos por este camino. ¿Cómo es este camino? Bueno, ponemos glucosa, ponemos un microorganismo que fermenta aeróbicamente esa glucosa, es un hongo, es un aspergillus, y obtenemos ácido cítrico. El ácido cítrico, y nuevamente lo repito, estructuralmente y funcionalmente va a ser igualito al que hubiéramos obtenido exprimiendo limones o exprimiendo una lima. ¿Cuánto nos salió en tiempo, en evitar el desperdicio y todo? Pues muchísimo más ventajoso, ¿no? Entonces,
ya por ahí lo mencionaron, pero si yo utilizara el alimento entero para poder dar esa funcionalidad, pues tengo ciertas limitaciones, ¿no? Primero, voy a tener una concentración que es variable, porque todo en la naturaleza es variable, porque no podemos tener una certeza de que va a tener el 5, el 3 o el 20%, me refiero. Va a estar dentro de una matriz muy compleja y esa matriz puede interaccionar, puede darle sabor, puede darle a lo mejor una consistencia que no es la que yo necesito o la que yo quiero. Voy a necesitar cantidades muy grandes para poder impartir esa funcionalidad que estoy buscando y voy a tener mucho desperdicio. Por el otro lado, vamos a tener síntesis que son controladas, pasan por un proceso de purificación, las cantidades que tengo que agregar son muy, muy pequeñas, voy a reducir el desperdicio y en general no tenemos un impacto negativo hacia las características del alimento al que lo estamos adicionando, que eso pues básicamente es lo que buscábamos, ¿no? Y bueno, después de todo este camino, vamos a llegar a la definición de qué es un aditivo. Está remarcado en negro quizá lo más importante, la definición es muy larga, es la oficial, digamos, pero para que hablemos de un aditivo, hablamos primero de una sustancia que agregamos intencionalmente, que normalmente no nos comemos como tal. Esa es una gran diferencia. Y que al adicionarla, que es una adición intencional, yo obtengo un beneficio en el alimento. El punto en el cual yo la agregue puede ser al principio, en medio, al final del proceso de elaboración, pero siempre tengo que tener un beneficio. Por definición, ningún contaminante es un aditivo o se considera un aditivo, ¿sí? Entonces, estas referencias que vamos a consultar están dentro del código QR. No cualquier cosa puede ser un aditivo. Ya estamos viendo que tiene que tener cierta pureza, pero sobre todo para que sea aditivo, tiene que estar aprobado como aditivo. Entonces, podemos consultar la legislación mexicana o podemos consultar la legislación internacional o la legislación europea. Aquí yo voy a consultar primero la legislación internacional y después la mexicana. Tengo aquí ya unos links que me van a llevar al estándar de aditivos. Okay. Creo que está muy lento. Ok, ahí va pensando. Bueno, de todas maneras, lo que nos va a abrir es lo que tenemos del lado derecho. Tenemos aquí el estándar de aditivos. Y si nosotros queremos salir de la duda, en este gran listado, no se está proyectando. ¿Cómo puedo hacer para que se proyecte? ¿Qué es lo que Es que consulté una página en internet y aparece en mi pantalla, pero no aparece en la proyección. Le di al link. A ver. Aparece una pantalla, creo que hay que compartir pantalla, no presentación. Creo que va a estar complicado. Bueno, ok, les voy a contar qué pasa entonces. Nos va a desplegar esa pantalla que tenemos del lado derecho y ahí tenemos un gran listado. Entonces, si yo quiero buscar, por ejemplo, hidróxido de calcio, que lo estábamos usando en el nixtamal, yo busco ahí en orden alfabético y digo, ok, sí está el hidróxido de calcio y ahí me va a decir, lo puedes utilizar como un regulador de acidez. ¿Ok? Entonces, ahí me va a decir también en qué lo puedo utilizar. Va a tener indicado también en qué concentración lo puedes utilizar. Y el otro punto que tenemos que verificar cuando hacemos el estudio sobre una sustancia es cómo fue obtenida. En este mismo estándar, que ahorita tratamos de abrirlo, si no, terminando la sesión, lo revisamos en cada una de las mesas. En este mismo estándar, me dice, bueno, si obtuviste el achiote solamente con una extracción de agua, esta es la especificación que tiene que cumplir.
ninguna sustancia que no cumpla esa especificación le podemos decir que es un aditivo. ¿Sí? Y eso es muy importante porque muchas veces en la parte experimental se hacen las extracciones de forma de laboratorio y no tenemos la certeza de que realmente estamos llegando al nivel de pureza que debe de tener para que le llamemos que es un aditivo, ¿no? Entonces, bueno, me voy a brincar esa y luego la revisamos. Entonces, ¿qué no son aditivos y que muchas veces encontramos en estudios científicos mezclados con aditivos? Los contaminantes. Muchas veces encontramos estudios que hablan por parejo de bisfenol, de, de metales pesados y los mezclan con uno o dos aditivos. Entonces hay que ver cuáles sí son y cuáles no son. Los ingredientes alimenticios, aquello que nos podemos comer por sí solo, como los jarabes, como el almidón, como la sal, como los azúcares o el vinagre, no son aditivos, son ingredientes. Y cuando hablamos de la parte de la planta, o por ejemplo, que yo diga, es un jugo de alcachofa, ¿no? Y porque tiene clorofila, yo pienso que esa clorofila y es aditivo, no, porque no tenemos el nivel de pureza que tiene la clorofila cuando le llamamos aditivo, ¿sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a ver funcionalidad. Ya trabajaron ustedes sobre funcionalidades. Vamos a ver solo algunos ejemplos. Del lado izquierdo tenemos la preparación de una mermelada, de una jalea de mandarina. Está cortito, la vuelvo a pasar. Súper líquida. Ujú. Ok, del lado derecho ya tengo una mermelada o una jalea y le pusimos cerca del 1%. Vean la consistencia. Eso es funcionalidad, que con muy poquito yo cambio completamente las características del producto, ¿sí? Ahora nos vamos a otra. El ácido ascórbico, por supuesto que nos interesa como nutriólogos, pero a la industria le interesa más. ¿Por qué? Porque es un excelente antioxidante. Es un excelente antioxidante y entonces, vean, estas son manzanas que dejamos simplemente ahora. En una hora ya estaban todas pardas, en cambio las que remojamos en ácido cítrico, perfectas. En el caso del plátano no se observa tan bien, pero el lado izquierdo tiene ácido ascórbico y en comparación con el derecho, pues se mantiene mucho mejor, sobre todo a largo plazo. Las cantidades que estamos poniendo para esto son mínimas y la diferencia en las características del producto es bárbara. Otro ejemplo, y es el aguacate. Por supuesto que todos le ponemos gotitas de limón y funciona, pero no funciona maravillosamente. ¿Por qué? Porque la enzima que está ocasionando ese pardeamiento funciona menos bien si le pongo yo ácido. Por eso cuando le pongo gotitas de limón, la saco un poquito de su zona de confort, pero es altamente oxidante, entonces necesito más ingredientes que le ayuden a ese poder antioxidante. Este es un caso real. Aquí tenemos los controles y lo que hicimos fue una pasta de aguacate en la cual agregamos ácido, agregamos antioscurecedor a través de ácido ascórbico, pusimos un secuestrante, la congelamos y con eso tuvimos una pasta estable por meses, sin que hubiera una oxidación. Esto fue un caso real con unos productores de aguacate que estaban perdiendo muchísimas toneladas de aguacate porque ellos exportan y todo el chiquito pues no se comercializa. Entonces, ahí en que nos ayuda el uso de esos aditivos, evitamos un montón de desperdicio. Bueno, entonces hay muchas funcionalidades. Aquí solamente estamos viendo una probadita, pero tenemos colorantes y decolorantes, espumantes y antiespumantes, tenemos secuestrantes, tenemos espesantes, tenemos agentes que sirven para que suba la masa, algunos que mejoran las harinas, endulzantes, gases, una batería realmente de funcionalidad que bien utilizada nos sirve muchísimo dentro de la industria alimentaria. Pero bueno, yo les puedo decir aquí maravillas
de lo que pueda ser un aditivo. Y siempre me van a preguntar ustedes, y va a ser lo más importante. Sí, pero ¿son seguros? Yo les podría decir, bueno, ¿de dónde quedamos que salían los aditivos? De los alimentos. Pero efectivamente no es lo mismo que yo me coma una zanahoria o que me coma ese pedacito de cúrcuma a que me coma el polvito, ¿no? Entonces, sí, efectivamente el ser humano ha trabajado los últimos, ¿qué les digo?, 90 o 100 años en estudiar la manera en la cual funcionan los aditivos y darle este marco regulatorio para que podamos decir la manera en la cual son seguros, la manera en la cual se pueden consumir de forma segura. Tenemos que partir de que en los alimentos, sean procesados o no procesados, le hayamos agregado o no le hayamos agregado aditivos, podemos tener contaminantes y podemos tener también sustancias peligrosas. En eso estamos de acuerdo. Nadie se salva de unos tacos que te mandan a recluirte en tu casa un rato, ¿no? Esos son contaminantes microbiológicos, pero también hay otros que no nos damos cuenta, como los metales pesados, como los residuos de algunos componentes de fertilizantes o las aflatoxinas. Pero quedamos que estos son contaminantes, no son aditivos. Sin embargo, también nos tenemos que hacer de un marco regulatorio que nos permita consumir los alimentos con confianza, ¿no? Aun cuando tengamos alimentos en su forma natural, también pueden tener sustancias que son peligrosas. Esto seguro, alguno de todos estos casos ya lo han visto. La solanina, el ácido cianhídrico que podemos encontrar en los huesos de los duraznos, en las semillitas de la manzana. También hay pescados que tienen componentes que son venenosos. Y bueno, después de que uno va estudiando, dices, ¿qué vamos a comer? ¿No? Cuando yo estaba en la maestría y que me dijeron que los pescados también podían ser peligrosos, dije, híjole, ni verduras ni pescado, pues ¿qué? Tiene que haber una manera y tenemos que aprender cuál es esa manera en la cual todo mundo pueda consumir todos los alimentos de forma segura. Uno, y la más sencilla, es pues con una dieta variada, porque en una dieta variada no tienes excesos, porque estás combinando todo, porque si comes solamente papas y además esas papas son verdes, seguramente vas a tener problemas. Si solamente comieras leguminosas, también vas a tener problemas. Puede ser por las sustancias que estás ingiriendo, pero también puede ser por las que no estás ingiriendo, ¿no? Estamos ahí de acuerdo. Tenemos que buscar el equilibrio y buscar dietas que son variadas. Cuando tenemos ya la intervención de la industria y de autoridades, pues bueno, tenemos límites de seguridad. La autoridad pone límites de seguridad y hace procesos que son monitorizados desde las materias primas, en donde nos dice el límite de tal contaminante es este y no lo puedes pasar. Y se está verificando siempre para que estemos siempre fuera de la zona de riesgo, ¿no? Pero ¿quién establece los límites? Cuando tenemos alimentos de esos que consumimos o que compramos en el tianguis, ¿hay límites? No. Bueno, ¿qué nos hace saber si me lo puedo comer o no me lo puedo comer? Sus características, eso en una parte, o sea, si está turgente, si está bien, si lo huelo mal, obviamente eso no me lo voy a comer, pero esa sería una evaluación desde el punto de vista microbiológico, básicamente, ¿no? Y si son sustancias peligrosas, pues tenemos que agradecerle a todos los que pasaron antes que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a la mala. Aprendieron a la mala que hay algunos hongos que no se deben de comer, que hay algunas bayas que no se deben de comer, que hay algunos frutos que son venenosos. Y entonces nosotros, pues, ¿qué hacemos? Simplemente, pues ya no nos los comemos, ¿no? Ya no son comerciales, ya no se ofrecen. Rara vez hay ahí algún caso de alguna intoxicación o algún problema por alguna de estos alimentos que son poco tradicionales y que llegan a producir algún efecto negativo, ¿no? Cuando hablamos de la industria, ya dijimos, pues hay una autoridad que la está regulando y que la está monitorizando.
Pero ahorita lo que nos interesa más es hablar de los aditivos. ¿Y quién establece los límites de seguridad y de confianza cuando estamos utilizando aditivos? Son dos entidades que son muy importantes, el Codex y el YECFA. Y vamos a hacer también un paréntesis para hablar de la evaluación de riesgo, que es lo que hace esta institución para que podamos vivir tranquilos. El Codex, ¿saben del Codex? ¿Sí? Ah, qué bueno. Ok, entonces saben que el Códex es una instancia que es internacional, que es la unión entre FAO y la Organización Mundial de la Salud, y que da las directrices para que la comida o los alimentos que están disponibles para todos los consumidores del mundo se asegura. También da directrices para comercio, pero lo más importante es que lo que comamos sea seguro, esté dentro de los niveles de confianza. El YECFA es un comité que se forma por instrucción del Códex, es decir, que también está generado por la FAO y por la OMS. Y este comité es un comité de expertos que están encargados de revisar todo el tema de aditivos y su seguridad. Sus funciones son analizar todos los aditivos, aprobarlos en su caso, y dar los márgenes en los cuales son seguros. También da orientación científica a todos los países, porque es un comité de súper expertos, pero la parte más importante es que establece los límites. Y estos límites los hace haciendo una evaluación de riesgo. ¿Han hecho alguna evaluación de riesgo? ¿Alguna materia en la que llevaran evaluación de riesgo? ¿No? No en teoría, pero todos hacemos evaluaciones de riesgo en nuestra vida diaria. A ver, díganme un ejemplo. Puede ser eso, pero en temas, digamos, de más repercusión, ¿me subo o no me subo? ¿Me tiro o no me tiro del paracaídas? ¿Sí o no? Prueba y error, quién sabe. Prueba y error, quién sabe, pero bueno, en este camino todo es válido, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hacer un paréntesis un poquito rápido, pero que sí cubra todos los puntos importantes de lo que es una evaluación de riesgo. Entendamos primero que peligro es cualquier cosa que nos puede causar un daño. Un peligro puede ser, ¿quién le ayuda? Un peligro que puede ser comer tacos en Tacubaya, de acuerdo. Un peligro que más puede ser algo que nos puede causar un daño. ¿Qué, perdón? Los excesos, sí, también. Los excesos de todo, o sea, y sobre todo si esos excesos los unes con el volante, también es un peligro, ¿no? Una araña es un peligro, un hoyo en el camino es un peligro. Cualquier cosa que me pueda causar un daño es un peligro. Ahora, hay de daños a daños y de peligros a peligros. Claro, ¿no? Es diferente si me echan en la cabeza unas arenitas, así me echan una piedra. Ahí estoy hablando de severidad. El daño que me puede causar ese peligro es la severidad. Entonces, una araña patona es menos la severidad que una viuda negra. Un exceso de alcohol, pues depende de cuál sea el exceso, ¿no? Ahí dependerá si me tomé 2 copas o me tomé 6, y la velocidad y muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos 2 palabras que son bien importantes, y como dijo su compañera, no olvidemos que también los excesos de comida, los excesos de grasa saturada, los excesos de azúcares, los excesos de energía o de sodio, también son un peligro y también no pueden originar daño. Y esta seguro la han visto, ¿no? ¿Un tiburón es un peligro? Sí, pero en su estanque, para mí, no. Para los pececitos que están ahí, sí. Si yo me meto a ese estanque, convierto ese peligro en un riesgo. Entonces, una definición sencilla de riesgo sería, ¿qué tan factible es que ese peligro me haga daño?
o qué tan factible es que ese peligro se materialice, ¿no? Este es muy claro, pues si yo no estoy con el tiburón, no va a pasar nada, pero hay de peligros a peligros, ¿no? Tenemos que manejar de aquí para, no sé, alguna población y ese camino tiene muchas curvas. Cada curva puede ser un peligro, pero tengo que atravesar ese camino. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, depende de a qué velocidad pases esas curvas. ¿Qué es lo que va a modificarse dependiendo de la velocidad con la que yo pase las curvas? ¿El peligro o la severidad? La severidad, ¿sí? Porque si yo choco a 50, no va a ser lo mismo que si choco a 150. Entonces, ¿cuál es la manera en la cual yo me puedo llevar bien con el peligro? Estableciendo límites, ¿sí? Si yo establezco límites y digo, esta curva, ya vino un ingeniero experto y vio que por la adherencia de las llantas y por el peralte y bla, 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 el límite es 60 kilómetros por hora. Si yo la paso a 60 kilómetros por hora, la severidad es muy baja y entonces el riesgo no va a ser significativo. Cualquier persona va a poder pasar esa curva sin estamparse. Eso es lo que buscamos, hacer un peligro manejable, manejar ese riesgo, gestionar ese riesgo. Este ejemplo seguro lo conocen porque nos mantuvo en casa por mucho tiempo. ¿El COVID es un peligro? ¿Qué tan severo era cuando no estábamos vacunados? Demasiado, sí. Ahora que ya estamos vacunados, lo que modificamos, ¿qué fue? La severidad. El peligro sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cómo lo gestionamos en un principio? Lo primero que nos dijeron fue, no te salgas de tu casa. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? No te expongas al peligro. Es como si yo veo al tiburón desde afuera, ¿sí? No te expongas a ese peligro. ¿Por qué? Porque no sabemos ni por dónde. Entonces, cuando nos quedábamos adentro de nuestra casa, lo que estábamos haciendo en esta ecuación del riesgo es quitar la probabilidad o dejarla en lo más bajo. Si vemos aquí la ecuación por la cual calculamos el riesgo, si la severidad es alta, lo que yo debo de hacer es disminuir la probabilidad o la exposición. La manera de disminuirlo era quedarnos en nuestra casa. Un poquito después nos dijeron, bueno, puedes estar, pero que sean zonas abiertas. ¿Por qué? Porque no te expones directamente. Y el riesgo era más alto cuando estabas con una persona que tenía ese peligro y no tenías ninguna barrera. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí nuevamente lo que estamos haciendo es establecer controles y gestiones para poder convivir con ese peligro. Volvemos entonces a los aditivos. ¿Qué es lo que hace el YECFA? Eso que acabamos de hacer nosotros, estudiar a profundidad los peligros, ver si realmente son un riesgo para la población y decirnos en qué niveles eso no va a ser un riesgo significativo. Tenemos que recordar que el YECFA es una entidad de expertos, superexpertos, multidisciplinarios, internacionales, independientes. La crema de la crema en cuanto a profesionales destacados y capaces están en el YECFA. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a estudiar las sustancias y van a probar aquellas, o sea, las van a estudiar como peligros potenciales. Y van a probar solo aquellas que no sean un riesgo significativo. Y ya que están aprobadas, nos van a decir los márgenes o las condiciones de uso en las cuales todo va a ser seguro para la población, o sea, todo el consumo que pueda haber es seguro para la población. ¿Y cómo le hacen para aprobar un aditivo? Pues es un camino de muchos años, muchos años, puede llevar 20, 30 años. ¿Por qué? Porque se necesitan muchos estudios. Lo primero que le van a preguntar o le van a pedir a quien esté proponiendo un nuevo aditivo, como fue el caso de la jagua, que ¿cómo va la jagua? ¿Ya se pintó o no se pintó? ¿Más o menos?
Ah, mira, ahí se va pintando. Sí, ahí ya está pintado. Ok. ¿Qué tuvo que pasar con la jagua? Aunque ha sido utilizada por Perú y por en muchos países desde hace muchísimo tiempo, pues tuvieron que presentar em, todo este protocolo, pasar todo ese protocolo para que se pudiera aprobar. Entonces, lo primero es saber cuál es la estructura de la sustancia de interés, o sea, de lo que realmente va a ser lo que dé la funcionalidad. En este caso, pues es un colorante, ¿no? Después nos van a pedir en qué concentración la vamos a utilizar, en qué producto se pretende utilizar y después toda la parte bioquímica de cómo entra o no entra al organismo. Esto se conoce como ADME, que es cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta. Dependiendo de las características químicas y de cómo pasa en ese camino, a lo mejor el YECFA le dice, necesito estudios de toxicidad en si afecta o no afecta a la tiroides. O le puede decir, tengo duda de si se absorbe o no se absorbe en su totalidad en el intestino. Y entonces va a pedir estudios de toxicidad crónica, aguda, en algunas condiciones especiales. Se va a administrar ese aditivo a cantidades cada vez más altas y se van a ir registrando los resultados. Va a pedir estudios metabólicos y va a revisar toda la evidencia científica que haya disponible. Cuando considera que la sustancia no representa un riesgo significativo, va a buscar esta dosis que tenemos hasta arriba, que es la dosis más alta en la cual no hay efectos adversos. Y tomemos en cuenta que son estudios a lo largo de toda la vida. O sea, se somete a los individuos durante toda la vida al consumo de ese aditivo. Entonces se establecen primero esta dosis, que es la máxima en la cual no hay efectos adversos, le ponen un rango de seguridad muy amplio y establecen la ADI o IDA, que es la ingesta diaria admisible. La cantidad máxima de ese aditivo que puedes consumir durante todos los días de tu vida y que no vas a tener ninguna consecuencia negativa. Notemos que entre la ADI y el nivel que se utiliza en la industria todavía hay una gran diferencia. O sea, el que una ADI esté aprobada a 40 partes por millón no quiere decir que la industria utilice 40, a lo mejor usa 2, pero el máximo es de 40. El YECFA puede dar varios dictámenes, puede decir, sí, lo apruebo y le doy una idea temporal, puede ser que lo apruebo y no tiene límite en el consumo, o sea, que ya solamente bajo buenas prácticas, o puede ser que le dé una ida y ya lo publico en el estándar de aditivos, o puede ser que no lo apruebe, o puede ser que le diga, me hacen falta estudios para poder decir si sí o si no. Cuando está en el estándar, ya en el estándar de aditivos, esto está siempre en revisión. O sea, la evaluación y reevaluación de todos los aditivos es constante. El YECFA el año pasado reportaba que ya había analizado más de 2.500 sustancias. De esas, para alimentos tiene aprobadas alrededor de 300. Y para que podamos ver cuál es la manera en la cual reevalúa los aditivos y que este proceso es constante, si entramos a la página del estándar de aditivos o a Codex, podemos consultar estas que son las bibliografías de toxicidad y de especificaciones. Este ejemplo es del aspartame, que ya platicamos del aspartame. Y dijimos que el YECFA en 2023 había dicho que era un aditivo seguro. Volvió a analizar toda la evidencia y dijo, es un aditivo seguro. Les quise mostrar aquí cómo es que lo expresa, para que veamos que no nada más es sí, puedes seguirlo consumiendo, sino que realmente hay mucho atrás. O sea, hay mucho de revisión de toda la evidencia y de todos los estudios, incluso solicitados en forma específica para este tipo de aditivos, para que el comité pueda decir, está bien, está de acuerdo, la exposición en la cual estamos recibiendo ese aditivo nos mantiene en los rangos de seguridad.
Si alguien revisa aquí, lo que ellos concluyen es que no hay una evidencia convincente de que haya algún riesgo. ¿Por qué? Porque los dos aminoácidos que conforman el aspartame se hidrolizan totalmente. Entonces, al sistema, digamos, a la sangre, no llega aspartame. Le llega tal cual el aminoácido como si viniera de cualquier otro alimento. Entonces, además estudia cuál es el nivel de exposición que tienen los niños, que tienen aquellos consumidores que son altos consumidores, la población adulta, y dice, pues estamos en 10 o 12, cuando el máximo es 40, estamos bien. O sea, estamos dentro de los rangos en donde podemos decir que este consumo es seguro. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, como ven, hay mucho de marco regulatorio alrededor de los aditivos para que podamos consumirlos en forma segura. Me quedan 9 minutitos. Bueno, ahora, ya tenemos aditivos aprobados. El que tengamos un aditivo aprobado no quiere decir que vamos a usarlo indistintamente o en forma exagerada. Hay normas para cómo se deben de utilizar los aditivos. Y lo primero es que el uso del aditivo tiene que estar justificado. Es decir, que si para conservar un producto no necesitas un aditivo, no está aprobado. Para eso no está aprobado. Entonces, aquí hay un ejemplo que son frutas frescas y peladas. Estos son todos los aditivos que el estándar de aditivos permite para que los adicionemos a las frutas cuando están cortadas y peladas. ¿Qué necesitamos en el caso de esas frutas peladas y cortadas? Que no se nos pongan oscuras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aprueba? Antioxidantes. No nos aprueba colorantes, no nos aprueba ningún mejorador de textura ni nada. ¿Por qué? Pues porque no se necesita, porque no lo deberíamos de usar. Es como si tuviéramos aprobado un colorante blanco en la leche. Obvio, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar aprobado en cuanto a categorías de alimentos para cada aditivo es solamente aquello en donde se necesita. ¿Sí? Ahora, no nada más lo puedo aprovechar en esas categorías, sino también cuánto le vas a poner. La normativa, tanto internacional como la mexicana, nos da parámetros. Aquí tenemos sucralosa. Bueno, en bebidas lácteas puedes utilizar 30 partes por millón, no es cierto, 300 partes por millón, máximo. No quiere decir que se utilicen, pero máximo es. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué tenemos topadas las cantidades. Habrá algunos casos en donde no encontramos un valor numérico, sino que dice buenas prácticas de fabricación. Buenas prácticas de fabricación no quiere decir utiliza todo lo que quieras. No, los lineamientos para utilizar un aditivo bajo buenas prácticas es que utilices lo menos que puedas utilizar para tener el efecto que estás buscando. Segunda condición, que el uso de ese aditivo no engañe al consumidor. Y tercera, que el beneficio que estás buscando no lo puedas obtener de ninguna otra forma. Entonces, no es que utilicemos los aditivos solamente porque ya los aprobamos. Hay líneas, hay guías para hacer uso de ellos. En la parte nacional, porque hemos estado viendo ejemplos de lineamientos internacionales, lo que hace cada país es que toma de referencia los lineamientos internacionales, que ya nos dieron ahí 300 partes, 200 partes, y los ajusta a sus patrones de consumo. ¿Por qué? Pues porque en México, por ejemplo, consumimos mucho más maíz. Entonces tenemos que cuidar que la suma de todos los aditivos en todos los productos que puedan tener un determinado aditivo no rebasen el máximo que está permitido. Eso es una de las responsabilidades de las autoridades locales y sí las llevan a cabo. O sea, se hace un estudio en el cual se verifica que la exposición que estamos teniendo como mexicanos no rebase los niveles de exposición que están permitidos.
Y esto toma en cuenta también a niños, una sobreexposición por aquellos que tienen predilección por algunos productos y que también ellos estén protegidos. Si no, se modifican estos patrones, estos máximos, para que la población pueda estar en márgenes de seguridad. ¿Cuál es el objetivo? Pues utilizar los aditivos solamente cuando el beneficio funcional que estamos buscando no lo podemos obtener de cualquier otra manera. Utilizar la dosis más pequeña para que tengamos ese beneficio y no engañar a los consumidores. Y a ver si están de acuerdo conmigo. Como comunicadores, como personas a las cuales mucha gente les pregunta acerca de los alimentos, de los aditivos, de si los incluyen o no los incluyen, de si tienen un efecto positivo o negativo o qué, tenemos un papel bien importante, ¿no? Entonces, yo aquí pongo dos columnas, una en donde les sugiero cómo buscar la información. Una, y creo que es la más importante, recárguense en fuentes confiables, en el Códex, en la entidad europea, en la FDA, en el IECFA. Todos ellos tienen publicaciones actualizadas en donde podemos salir de cualquier duda. Dentro de las referencias, ahí están los links que ahorita no pudimos abrir, pero los vamos a abrir en mesa por mesa para que vean cómo buscamos aditivos y cómo buscamos qué opinión tiene el IECFA acerca de esas sustancias. Hay que recordar que el que encontremos un artículo que diga A, B o C no es evidencia. O sea, tenemos que buscar lo que son las revisiones y revisiones que hayan sido por expertos. Nuevamente, yo les recomendaría aprovechar lo que ya el comité de expertos ha revisado, evaluado y concluido acerca de cada una de las sustancias que puedan ser de interés. Y creo que la parte de comunicación, o sea, ya sé lo que haya yo aprendido acerca de aditivos. ¿Cómo lo comunico? Es igualmente importante. Nuestro lenguaje, ¿qué sugeriríamos para comunicar? ¿Qué sugeriríamos si nos vamos a dirigir hacia el consumidor final? ¿Qué sugeriríamos a todos colegas nutriólogos? Básico, súper especial. O sea, súper necesario porque es que la enzima entonces se oxida y se reduce. Ya los perdimos, ¿no? Y ese es uno de los errores más frecuentes. ¿Qué otra cosa? Que lo que estemos diciendo esté fundamentado en evidencia científica. Eso también es fundamental. En el tema de aditivos, yo les recomiendo no generalizar, porque tenemos más de 300 sustancias que son químicamente diferentes. Cada una se metaboliza, se absorbe o no se absorbe de manera diferente. Entonces, procuremos no generalizar. Otra cosa importante es no infundir miedo. O sea, quizá el miedo es una de las herramientas mercadológicas más utilizadas en la actualidad. Y el no ser parte de eso creo que es algo que sería muy bueno como gremio, el tener una opinión que sea fundamentada, pero que no esté haciendo uso del miedo como una herramienta poderosa. Y por supuesto, promover la toma de decisiones informadas. Creo que eso es algo que en todos los aspectos del quehacer como nutriólogo nos preocupa y nos ocupa. Y pues bueno, con eso yo nada más les dejo ideas finales. No, las voy a dejar ahí en la pantalla un momentito y voy a volver a pasar el QR. Vamos a tener un espacio para preguntas. Quienes estén conectados pueden mandar las preguntas a través del chat y nos comprometemos a responderlas. Y aquí pueden quedarse para, bueno, quien quiera seguir conectado puede seguir o no puede seguir. No. No, ya no puede seguir. Entonces, ya no les damos esa opción, ¿no? Ok, pero sus preguntas las pueden mandar por favor por chat. Ahí les dejamos el código QR para el material y vamos a responder todas las dudas que tengan. 1 hora. Sí. Preguntas, dudas, comentarios allá. Por ahí tienen un micrófono.
La primera. Yo desconozco la bibliografía al respecto, pero gracias. Sobre todo justo por este tema de las personas como que se ha infundido ese miedo, ¿no? De los aditivos. Y hay veces que leemos las etiquetas y son más aditivos que cosas naturales, o sea, naturales, ¿no? O sea, a eso me refiero. Entonces, solo quería saber si hay alguna como ley o igual como alguna directriz donde nos diga la cantidad que podemos agregar o no existe. Y mi segunda pregunta era, hablábamos de los artículos científicos, pero igual hay como mucha controversia de que, por ejemplo, está aprobado por FDA, pero por otro lado encontramos a lo mejor ciertos aditivos que se han visto que tiene como ciertos, no sé, como reacciones en cierta población. Por ejemplo, en algunos colorantes que se ha visto que para personas con autismo o TDA tienen pues esta como repercusión, ¿no? En este caso, pues, ¿cuál es como su opinión al respecto? Y cómo podemos abordar también esos temas, pues, con los pacientes, ¿no? Porque muchos pues me han llegado así de, no, es que no como carnes rojas porque tiene tal cosa, ¿no? Y sobre todo como los jamones y esto de las carrageninas, que ahora se ha visto como estas ideas que hay y estos artículos que han salido, como hacia dónde nos apegamos, si hacia el metaanálisis que acaban de sacar del 2026 o hacia lo que hay como en la ley. Ok, gracias por las preguntas. Voy con la primera. Sí, sí hay un lineamiento. Si nosotros revisamos el estándar de aditivos, el primero es un listado en donde está aditivo por aditivo en qué está permitido. La segunda parte es un listado en el que está categoría de alimento por categoría de alimento, qué aditivos están permitidos y en qué máximo. Entonces nosotros podemos ver un producto cárnico, primero, qué aditivos sí se pueden usar y en qué dosis máxima. Esto implica que ya el comité estuvo haciendo todos los estudios de exposición en el cual ven que esos rangos son seguros. Segunda pregunta. Creo que sería algo semejante como hablar acerca del gluten. Efectos que puedan ser de sensibilidad en algunas personas podemos tener en aquellos aditivos que tienen, por ejemplo, residuos de proteína, como podría ser en algunos casos de colorantes que se extraen a partir de animales, podríamos tener cierta sensibilidad. Sin embargo, en la balanza se pone, o sea, esto es una sensibilidad individual o es un posible o un peligro potencial para la población. Yo no puedo tomar decisiones en función de la sensibilidad de 100 personas, sobre todo cuando son decisiones a nivel mundial, pero sí puedo trabajar porque haya un buen etiquetado, en donde les advierta que tiene lo que tú quieras, ¿no? Ahora, todos los estudios en donde se señala una sensibilidad o una posible alteración, tenemos que interpretarlos cautelosamente. Primero, porque tenemos que asegurarnos que el estudio haya sido llevado en las cantidades adecuadas, o sea, dentro de estos límites, y la otra es en la forma habitual de consumo, porque estas sustancias ya vimos que son funcionales, ¿sí? Entonces, nos podemos encontrar artículos en donde están estudiando la carragenina o la CMC y el estudio consistió en darle 15 gramos del aditivo en un panquecito a una persona. ¿Qué va a pasar? Eso no es la manera normal de consumo. ¿Por qué? Porque esas moléculas atrapan agua. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguen al intestino de esa persona? Por supuesto que le van a ocasionar un daño. ¿Por qué? Porque no está en las condiciones normales de consumo. Entonces, hay que ser cautelosos. En este sentido de ser cautelosos es por lo cual yo les recomiendo que nos vayamos con quienes tienen todo el expertise y ya hicieron esa chamba. ¿Por qué? Porque hay muchísimas publicaciones, pero la película completa y hacer una evaluación de riesgo con
todo el rigor científico que se necesita una competencia diferente, una competencia profesional diferente. Entonces, por supuesto que toda la evidencia científica se revisa y de ahí pues podemos tener los comunicados que son desde el punto de vista de IECFA o de la Organización Mundial de la Salud como los lineamientos a seguir, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. No sé si estoy en lo correcto, pero yo había entendido la primera pregunta de la otra compañera, que según yo era mi misma pregunta que iba a hacer. Más bien, no lo que mencionábamos de de cuánto es el límite recomendado, por ejemplo, o el límite diario, sino más bien qué tantos aditivos se le pueden poner a un alimento. Por ejemplo, en las etiquetas, como decía, que viene bueno, el origen, el alimento de origen, pero después tenemos una lista enorme de aditivos. Ahí ¿cuál es la ley para decir cuántos aditivos se le puede poner a un alimento? O sea, porque luego estamos comiendo una lista enorme de aditivos y ya el alimento que estamos recomendando, que queremos comer, pues a veces se pierde, ¿no? Entre tantos esos. O no sé si estoy bien en mi pregunta. Creo que entiendo más o menos. Yo me respondería algo semejante. Sí está estudiado cuáles aditivos se pueden utilizar y en qué cantidad para cada categoría de alimento. Ahora, ¿cuánto es lo máximo? Más bien es lo mínimo. O sea, lo que va a emplear la industria es lo mínimo necesario. Y de ahí, pues bueno, tiene que estar justificado y tiene que utilizarse en la menor cantidad posible. El que esté aprobado para utilizarse en productos cárnicos no quiere decir que estés obligado, por supuesto, a utilizarlo. Cada empresa hace su selección, su formulación, si lo requiere y dentro de su balance, no sé, por ejemplo, si estás buscando que un producto tenga mayor vida de anaquel, a lo mejor si necesitas un antioxidante, pero podría ser que tu producto se desplaza tan rápido que no lo necesitas. Entonces, es caso por caso, pero sí está estudiada la exposición y está dentro del el estándar de aditivos. Ahí podemos encontrar el listado de qué es lo máximo que le podrías poner a cada categoría de alimentos. A ver. Ok. Hola, buenos días. Maestra Quintero, muchas gracias de antemano por la ponencia. Creo que ha sido muy enriquecedora para mí y para todos dentro de nuestra formación. Dentro de mí es un tema completamente nuevo, ¿de acuerdo? Y mi pregunta es, ¿se encuentran identificados algunos aditivos que tengan relación con ciertas patologías, ciertas enfermedades que puedan ser como, por ejemplo, de nuestro interés clínico, como que tengamos como que más presente dentro de nuestra consulta? Y mi segunda pregunta es, ¿hasta qué punto hay una evaluación de riesgos para que un aditivo pueda ser seguro para la mayor parte de la población, pero pueda tener cierto impacto en cierta cantidad de la población? A mi pregunta, mi pregunta va más enfocada en, tenemos las etiquetas de contiene edulcorantes no recomendado en niños, por ejemplo, ¿no? Debió de existir una evaluación de riesgos para que este aditivo pueda ser aprobado para los productos, pero que aún así debamos de tener cuidado con cierta población. ¿Qué tanto, o sea, cómo se hace esa evaluación para que podamos decir que puede eh, adicionarse a un producto? Bueno, la evaluación de riesgo se lleva a cabo por instancias internacionales para población en general, para niños, como veíamos en el aspartame. O sea, hacen la evaluación en niños, hacen la evaluación en altos consumidores y de ahí se toman los valores máximos. Ahora, ¿qué población dices? ¿En qué punto voy a decantarme por si lo apruebo o no lo apruebo? Porque hay un grupo de población que puede tener cierta sensibilidad. ¿Por ahí va la pregunta? Eh, sí, sí, por ahí va la pregunta. Más bien me interesaba como la otra. Si existe alguna enfermedad que pueda estar como relacionada o alguna sintomatología que podría estar relacionada, por ejemplo, a algún aditivo en específico. No sé, por ejemplo, aumento de flatulencias, aumento de osmolaridad en el lumen intestinal o algo así. Si En, podemos tener alguno identificado.
En las condiciones normales de consumo, es decir, dentro de una dieta variada, te podría decir que no. Ahora, hay mucha investigación y no podemos generalizar porque, como decíamos, son muchas sustancias, son 300 sustancias. Hay algunas que por su naturaleza nos han llamado la atención y están ahorita estudiando, por ejemplo, si hay un efecto en la microbiota, ¿no? Si pueden tener una repercusión en la microbiota y cómo se están haciendo esos estudios para que puedan ser representativos de lo que realmente consumimos. Porque si me consumo 3 gramos de CMC, no va a ser igual porque me los estoy tomando en una cápsula y porque son sustancias funcionales y de que voy a alterar toda mi microbiota, ¿no? Entonces, estamos en esa parte. Hay estudios puntuales sobre diferentes condiciones y sobre diferentes líneas de investigación que estamos siguiendo y que toda la comunidad científica, incluida el IECFA, están siguiendo. Muchas gracias. Nada. A ver. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en línea también con lo que preguntó mi compañera, yo sí tengo mucha duda en cuanto a los colorantes que se han dicho que son cancerígenos. Por ejemplo, el caramelo 4, me parece, y rojos y algunos amarillos. En este caso, ¿qué sucede con estos aditivos? ¿Se pausan del mercado o sea, las instituciones tienen que poner, no sé, un alto a esto en lo que se tiene que informar mucho más o qué sucede con esto ¿Qué y si es sucede? real o no? O sea, porque si hay, yo creo que es mucho tabú ahorita que nos diste la plática, porque pues me parece que hay esta, ¿cómo se dice? La dosis recomendada, ¿no? Y la mínima para lo que nos platicaste. Pero en este caso, pues, o sea, ¿qué se hace y qué podemos nosotros también informar con base a los tabús o lo ¿Qué mal hace? informados que estamos? Ok. El IECFA, como les decía, está continuamente analizando y reevaluando todas las sustancias. Por supuesto que hay un punto en el que puede encontrar alguna que dice, esta ya no me convence, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un comunicado en el cual le retira su confianza o seguridad. Eso ha pasado por diferentes causas. Por ejemplo, el más reciente creo que les puedo decir es el dióxido de titanio. ¿Qué dice sobre el dióxido de titanio? Es que el tamaño de las partículas puede ser que no lo pueda yo cuantificar y que no pueda saber si realmente están llegando o no están llegando. Entonces, en tanto salimos de la duda, le retiro mi aprobación, ¿no? Entonces, no quiere decir que un aditivo que ya estuvo aprobado, sacó boleto, licencia permanente, no, siempre va a estar volviéndose a estudiar. Ahora, el que las instancias internacionales lo aprueben, no quiere decir que las legislaciones nacionales lo aprueben. Y aquí hay muchos intereses, muchos intereses. Y dentro de los casos más sonados, pues tenemos todos los colorantes que se prohibieron el año pasado. La primera comunicación, y ahí es en donde decimos, híjole, es que la comunicación no sé si nos ayuda o los pobrecitos consumidores ya están peor que antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el rojo 3? Bueno, había unos estudios desde 1993, por ahí, ¿no? En donde 2 estudios habían encontrado que se podía tener, que habían encontrado cáncer en tiroides a partir de dosis masivas de rojo 3. Entonces vuelven a salir estos estudios porque alguien dentro de la legislación de Estados Unidos tú promueves y dices, a ver, yo tengo esta duda, vuelvan a revisar esto, ¿no? Entonces llega esta nueva administración y dice, vamos a quitar mejor todos los colorantes que sean sintéticos. Ese estudio está reconocido incluso por la FDA que el mecanismo bioquímico no es aplicable en seres humanos, que las dosis eran masivas y que por tanto el resultado de obtener cáncer en tiroides no podía ser aplicado a los seres humanos. Sin embargo, pues fue conveniente. ¿Por qué? Pues porque había ahí algún interés en donde dicen, no, vámonos con los colorantes naturales. Y después de eso, prohibimos 8 colorantes que están internacionalmente aprobados, que están reconocidos por su seguridad, pero que en ese país, por las causas que tú quieras, dijeron, no, mejor ya no los vamos a usar.
¿Por qué? Pues porque pueden hacerlo, porque cada legislación puede hacer dentro de su país lo que quiera. Lo que no se vale, obviamente, es que si internacionalmente tienes una sustancia que no esté permitida, que en tu país sí la permitas. Pero lo contrario sí se puede, o sea, que esté permitida en el resto del mundo y que tú digas, sí, pero aquí yo prefiero darle un plus a mis proveedores, a mis fabricantes locales, y entonces vamos a prohibir todos estos. Puede ser que tenga que ver con que los mayores productores estén del lado de Asia, ¿no? Puede ser que estoy mal pensando, pero finalmente son otras las causas que no tienen que ver con inocuidad, las que determinan y las que en un país pueden definir si apruebas o no apruebas. Otra cosa es que para que un aditivo se apruebe, yo les decía, son muchos años y también es mucha la inversión. Entonces, en algunos países puede convenir y en otros no. Y eso hace diferencias, pero no por inocuidad. Si nos vamos a los parámetros internacionales, ahí salimos de dudas. Ujú. A ver, sí. Una pregunta, dentro de todos estos como aditivos que están aprobados y así, ¿se han hecho como estudios como cruzados de toxicología? O sea, voy más hacia, por ejemplo, ciertas combinaciones de aditivos nos pueden dar a lo mejor un efecto toxicológico o yo sé que todas estas como sustancias nos pueden ayudar en los alimentos, ¿no? Ujú. Pero voy más a que hoy en día pues estamos súper pues expuestos a todos estos alimentos ultraprocesados, donde ya todos, o sea, yo creo que el 70% de nuestra dieta se basa pues en este tipo de alimentos. Entonces, habiendo tanto exposición a estos aditivos, desconozco en este momento si alguien ha dicho, voy a experimentar si este aditivo de la carne tiene efecto con el aditivo de la leche y entonces nos puede dar un efecto toxicológico importante o justo en alguna patología, ¿no? O sea que al final pues siempre se estudian en cuerpos sanos todos estos estudios y no realmente en cuerpos como enfermos, ¿no? Pero es más como a saber si existe este consenso y creo que va también por ahí el hecho de que solo hay ciertos aditivos aprobados para ciertos alimentos, pero no lo sé. Bueno, el que haya ciertos aditivos, solamente ciertos aditivos aprobados para ciertos alimentos, tiene que ver más bien con la ética y la justificación de que utilices aditivos en ciertos alimentos, ¿no? Hay categorías de alimentos que no necesitan y por tanto, pues no le permites, ¿no? No se permite. Ahora, tenemos que recordar que las dosis que se están utilizando son muy, muy, muy por abajo de lo que las instancias internacionales nos han dado como parámetro de seguridad. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, es que sí hay estudios cuando normalmente se combinan aditivos. Por ejemplo, el caso más representativo tal vez es el de las bebidas carbonatadas, ¿no? Que utilizan una combinación entre acesulfame y aspartame. El YECFA ya estudió esto y nos da sus niveles y nos dice si estamos o no expuestos en una concentración que pudiera ser implicar un riesgo significativo o no. Entonces, sí se estudian. Eh, y volvemos a lo mismo. Hay un gran margen para que toda la población esté consumiendo cantidades que estén probadas y aseguradas, ¿no? También estos mismos aditivos, muchísimos de ellos, los seguimos consumiendo a través de los alimentos. Otra más, ¿no? Ya, Katy. Ay, ya me dio miedo, Katy. Hola, muchas gracias. Yo quería tomar la palabra viendo que ya no hay preguntas, porque en realidad lo que quiero es hacer un comentario a todos los colegas. Tengo más de 35 años de ser nutrióloga y ser docente, además de ser nutrióloga de personas. Y pues les quiero compartir y les quiero dejar también esta reflexión. Creo que hoy más que nunca estamos muy cerca de mucha información que no se está filtrando adecuadamente. Pero todo lo que cada uno de nosotros comparte con sus pacientes,
con sus seguidores en redes sociales, con su familia, tiene un gran peso, debe tener un gran peso porque deben saber que ustedes están siendo formados en ciencias de la salud. Y justo con todo lo que nos acabas de compartir, Adri, es muy valioso para tal vez retomar toda la ciencia detrás de los alimentos, pero también considerando a cada una de las personas. Yo me acuerdo que en mis primeros años como nutrióloga, siempre que veía un producto nuevo, tal cual un producto alimenticio nuevo, pues sí, analizaba la etiqueta y los ingredientes y decía, ¿a quién le puede beneficiar esto? Y hoy mucha gente, no solamente los consumidores, sino también los profesionales de la salud, ven un producto y piensan, ¿a quién le va a hacer daño esto? A ver, ¿en qué clase no entraron? ¿En qué examen no los reprobaron para volver a estudiar? Y necesitamos pensar que la alimentación, algo que también siempre digo, soy nutrióloga y hay ciencia detrás de cada cosa que hago y digo, pero también hay placer, está esa parte de disfrutar la comida. Y poner miedo en cada cosa y además también descartar a los profesionales que hay detrás de un producto alimenticio, pues no nos está ayudando. Necesitamos, como en la educación de cualquier persona, no solamente en los niños, de hecho en los adultos es mucho más difícil cambiar ciertos hábitos, ciertos paradigmas, ciertas costumbres, cierta información, pues imagínense la tarea que tenemos. Entonces, siempre les he dicho y siempre procuro decirle a alumnos, a colegas, cómo sí o que sí. Si vemos un producto que nos hace ruido por el número de ingredientes, por el número de, entonces simplemente pues tal vez no lo veo porque no tengo la persona, no tengo en mente ahorita si le conviene a mi paciente con tal enfermedad o con tales condiciones. Un pequeño ejemplo que les quiero compartir rápidamente es el de las verduras, ¿no? Nos cuesta muchísimo trabajo que la gente consuma verduras y uno de los grandes temas siempre en la consulta es no tengo tiempo de prepararlas. Entonces, las verduras congeladas, gracias, las marcas de verduras listas para servirse, gracias, porque entonces permito que la persona que no va al mercadito, pero hace su súper los domingos para que toda la semana tenga una verdura que consumir, esté en las condiciones correctas, gracias a esos 3, 4 o 25 ingredientes que un experto ya revisó para que esté en ese paquete y esté a la venta. Simplemente yo tengo que dirigirlo a quién. Esta leyenda, como bien nos compartes, por ejemplo, de edulcorantes que no, para los niños, algo así. Dice que eso. Hace muchos años también nos hizo el mismo ruido y entonces toda la gente que teníamos en control de peso, mujeres embarazadas o niños por alguna razón, que no era todavía la mayoría, era un problema porque pensaban, entonces si me lo tomo, me va a causar un problema. No, es simplemente que no pensaríamos por qué un niño tendría que consumir algo sin calorías o una mujer embarazada cuando es el momento. Pero ¿qué crees? Tengo una persona con diabetes gestacional, tengo una persona que empezó el embarazo con sobrepeso y sí tengo que ayudarle a seguir comiendo bien, rico y nutritivo para ella y para el resto de su vida, de su hijo. Ahí es donde nos hace ruido que otros intereses o otros objetivos en un etiquetado o en una leyenda, pues tengamos que darle más explicaciones a la persona. Yo a cada persona tengo que decir, los edulcorantes son seguros, mira esta combinación, esta combinación. Y una frase que me pudo encantar de Adriana, muy, muy importante, yo que tomen en cuenta, es esto de, ¿cómo lo dijiste al principio? Que los alimentos, ¿de qué? Es que justo era hacia el tema, bueno, hacia también la parte humana de consumir o de elegir los alimentos. Ahorita a ver si me acuerdo. Bueno, el tema es eso, que quiero que nos quede muy claro el impacto que causamos y cómo la comida debe ser un placer, que cómo también nos tenemos casi que despersonalizar. Conozco una nutrióloga que es excelente nutrióloga en muchos sentidos, pero no le gusta la leche y a todo el mundo le dice que la leche da cáncer. Eso no está bien, eso no se debe hacer. Ya me acordé. ¿Qué cosa es lo que nos falta? Cuando me dicen, oye, es que este alimento daña tus riñones. No daña tus riñones ese alimento, daña tus riñones el que no consuma suficiente agua. Entonces, hagamos campaña por cómo consumir. No me gusta el agua simple. ¿Qué otras bebidas son las que son adecuadas para esta persona y para este caso? No tienes que decir a todo mundo que se va a enfermar de los riñones por consumir tal producto, tal postre, tal botana, tal lo que sea. ¿Sí? Bueno,
Hasta aquí mi mensaje. Muchas Gracias, porque no había aclarado lo de la leyenda de edulcorantes no nutritivos. Y sí, no tiene que ver con inocuidad, es tema más de política, salud pública y otras cosas que no tienen que ver con la inocuidad de esos aditivos que están probados y súper comprobados, ¿no? Si era de fomentar dietas variadas para tener todo lo que necesitamos, y porque si solamente te enfocas en algo, que podrías decir es que también hacer una dieta que solamente tuviera alimentos procesados tampoco está bien. Y no porque puedan ser dañinos uno por uno, sino porque estás dejando de consumir muchas otras cosas que también son importantes, ¿no? Hasta ahí. Bueno, cualquier otra duda por correo o por chat o no sé. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchísimas gracias, Adriana, por tu ponencia y gracias a todos los que están conectados. Aquí es donde ya nos vamos a desconectar. Les agradecemos su presencia, agradecemos la colaboración de la Canainca, de NutriKids y bueno, y una servidora. Agradecemos muchísimo su presencia y bueno, damos terminada por esta sesión. Cualquier pregunta que haya quedado sin contestar, por favor, háganoslo saber a través del chat y con mucho gusto los contactamos. Muchas gracias.